Recordem que és línia de servei a TV Llobregat Televisió, Grup Terramar. Vostès se'n recorden que fa unes setmanes vam parlar, aquí parlem de l'Oteu, i que se'ns va adreçar a nosaltres una persona cargolina, vull dir, d'Esplugues, que viu a Huesca i que tenia un molt problema de l'escola rural. Ella és la Gala Pérez, bona nit, avui ens acompanya. Gràcies, Gala, per acompanyar-nos un divendres baixant de la muntanya, com deia aquell, i venir a la metròpoli per explicar-nos el problema tan gros que teniu allà respecte a les escoles rurals. Doncs hem de dir que la Gala Pérez és la presidenta, digui tota la resta de coses, que si no me la sé. Sí, bueno, jo soc la presidenta de l'AMPA d'Azanui, que és la nostra escola, i després també la representant de les AMIPAs de tot el CRA, que l'explicarem una mica el que és un CRA. Em permetreu fer l'entrevista en castellà? Sí, para que luego lo puedan ver nuestros compañeros de Huesca. Efectivamente, que son los principales afectados y por los que me encuentro aquí hoy. Pues como os comentaba, yo no soy docente, esto lo quiero aclarar, no pertenezco a la comunidad docente, estoy aquí asesorada por docentes, pero como madre, como representante de las AMIPAs de mi escuela y de mi centro. Entonces, si empezamos un poco explicando lo que es un CRA. Bueno, el CRA es un centro colegio rural agrupado. Os pongo un poco siempre como ejemplo mi CRA. En nuestro caso somos 6 escuelas, la dirección de un CRA normalmente se encuentra en uno de los centros, aunque las personas de dirección pueden itinerar si es necesario. En nuestro caso está en Font, pero el resto de escuelas está en distintas localidades. Además, nuestro CRA tiene una particularidad que no comparte con todos, que es que cada localidad prácticamente pertenece a una comarca. Entonces, a veces dificulta también temas administrativos y de lo que pueden ser subvenciones y ayudas para los centros. Huesca cuenta con 21 CRAs, que son el 28,77 total regional. Os voy a explicar un poco cómo funciona el CRA. La mayoría de escuelas son unitarias. Todos los grupos de edades pueden compartir un profesor o 2, 3, 4, depende de la ratio. Eso significa que un niño que empieza en infantil puede estar perfectamente en la misma aula con un niño que está acabando su educación primaria, con el mismo profesor, todas las horas lectivas o parte de ellas. En nuestro colegio, por ejemplo, yo soy de Azanui, que pertenece a la comarca La Litera, hay 3 alumnos en infantil y 8 alumnos en primaria y solo tenemos un tutor. Ese tutor es para todos. El niño más pequeño tiene 4 años y el mayor cumplirá 10. Tenemos también profesores itinerantes, que luego explicaremos lo que son, que nos dan distintas especialidades y eso permite que haya horas en que los niños no tengan que compartir el aula. Porque, por ejemplo, pues, educación primaria está dando francés y educación infantil puede estar dando educación física, pero no son todas las horas. El grado y Estada pertenecen a la comarca del Somontano. El grado tiene un alumno infantil y 6 en primaria, Estada tiene 3 en infantil y 2 en primaria, y luego está Font, que es la sede, y Naval, que está en Somontano también. Os voy a explicar un poco cómo funciona el tema de los docentes. Tenemos el equipo directivo, que pueden dar horas lectivas o no, dependiendo del CRA y de su carga. Tutores en las aulas de las distintas localidades, todas las localidades tienen que contar mínimo con un tutor, y los especialistas en distintas materias, como es inglés, funciona un poco como un centro normal en ese sentido. Estos especialistas se comparten en todos los centros. Hay maestros que pueden itinerar, que significa que se pueden mover por las distintas localidades. No todos los maestros comparten esa condición. Estas horas de itinerancia se restan de horas lectivas de clase. O sea que aún son menos horas las que pueden impartir estos profesores. Y además tienen reducción de jornada de 2 o de 4 horas. Después también hay que destacar que los maestros mayores de 55 años tienen una reducción en horas de clase. En horas lectivas tienen la misma jornada laboral, pero menos horas de clase directa. Y luego los docentes también querían que comentara lo que se llama la hora 25.
se estableció, bueno, hace unos años los sindicatos firmaron con Educación reducir las horas de docencia para que les diera tiempo a preparar materiales. Pasaban de 25 horas lectivas a 23 y se iba a hacer de forma escalonada. El año pasado se cumplieron, hicieron una hora menos, pero este año que tenían que ya llegar a las 23 no han cumplido. En la mayoría de colegios incluso se les ha instado a que esta hora fuera durante los recreos. Entonces, claro, los maestros también se encuentran con la problemática que muchas clases, preparación del aula, sobre todo pues, temas de infantil, claro, lo tienen que hacer fuera de su horario laboral también muchas veces. La suerte que tenemos es que, por lo menos en nuestro centro, los profesores la verdad es que siempre se han implicado muchísimo y bueno, pero no debería ser una obligación para ellos, deberían contar con las herramientas para poder hacer esta preparación de aulas. Os voy a enseñar un poco el mapa para que cuando hablamos de itinerancias pensemos en lo que puede ser. En nuestro colegio, entre Naval y Azanui, que son las localidades que están más lejos, hay unos 45 minutos que se pueden perder en clase, en horas lectivas. 45 minutos sin lo que te dice el Google Maps, por decirlo de alguna manera. Aquí no se tienen en cuenta inclemencias meteorológicas como puede ser la niebla, que nos afecta muchísimo en lo que es nuestra zona. Entonces, para que os hagáis una idea, si ya de la jornada laboral, pues vamos acortando cada vez un poquito más. También os voy a hablar un poquito de lo que es el aragonés en los centros. Es un poco, yo que vengo del catalán, es un poco muy distinto de cómo funcionamos nosotros. ¿Sí? Pasamos a la siguiente slide. Mira. Los centros son los que solicitan que se imparta esta materia y se solicitan cómo darla. Pueden darla como una asignatura cualquiera, como nosotros aquí en Cataluña damos catalán dentro del horario lectivo, puede ser una optativa, se puede dar una asignatura en aragonés, una plástica, unas matemáticas en aragonés. Hay distintas maneras de hacerlo y es el propio centro el que lo solicita y decide un poco cómo impartir esta asignatura. También hay que decir que no se puede impartir aragonés en todo lo que es Aragón. Zaragoza, por ejemplo, no, solo es la zona de uso, que se considera de uso del lenguaje, que es un poco el mapa lo que vemos. De igual forma que el catalán también se puede impartir en las escuelas de Aragón, de la misma forma, como optativa o dentro del horario lectivo, en su zona de uso, que es lo que nosotros llamamos la franja, que es la zona esta que está en verde, que es la que nos toca la provincia sobre todo provincia de Lérida. Lo que se intenta con el aragonés es siempre respetar los localismos de la zona. Es muy distinto lo que habla un aragonés de la zona de la franja a lo que puede hablar un aragonés del valle. Prácticamente podríamos decir que son idiomas diferentes. Esto ha dificultado mucho que haya una normativa lingüística, que sí que las hay una Academia Aragonesa de la Lengua, que es un poco donde se coge la base, pero cuando un profesor de aragonés decide o un centro decide impartir esa asignatura en su colegio, siempre se intenta respetar los localismos. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos el azanuyense, propio de Azanui, propio de un pueblo de 170 habitantes. Tenemos nuestro propio idioma, por decirlo de alguna manera. Nosotros, claro, cuando piensas en el catalán, que está muy institucionalizado, que tiene una normativa lingüística muy clara, que nos ha permitido preservar un poco el idioma, porque nos da una herramienta para hacer una edición de texto, para crear un material didáctico, con el aragonés no sucede lo mismo. Cuando hablas con ellos, ellos te dicen que el catalán, esto ha permitido que el catalán se conserve mejor que el aragonés, pero ha matado, por decirlo de alguna forma, muchos localismos que en el aragonés sí que se pretende conservar. Yo siempre les digo que a mí me parece complicado, sin una base muy clara, conservar una lengua muy minoritaria. Luego, cuando empezó todo el tema del aragonés en las escuelas, claro, no existía mención en magisterio para poder impartir el aragonés.
Entonces los profesores se presentaron a un examen escrito y luego se presentaron a un examen oral en la que delante de unos 5 examinadores hablaban aragonés y cada examinador daba fe de si era correcto o no porque pertenecía a una zona distinta de Aragón. Y así es como se empezó a examinar y como empezaron los profesores de aragonés a dar clase, aunque ahora sí que existe esta mención en magisterio tanto en Huesca como en Zaragoza. Y eso es un poco cómo funciona. No sé si me he explicado. Es un poco complicado porque realmente funciona muy distinto a lo que aquí estamos acostumbrados a dar el catalán, que es una asignatura más, con su normativa, con sus libros, pero es otro concepto. En nuestro CRA se imparte dentro de un proyecto lingüístico y se dan asignaturas en este propio idioma. En este caso, pues hacen plástica y según el año pues puede modificar la asignatura en la que se dé el aragonés. Entonces, bueno, la razón que nos ha llevado aquí es los recortes, la situación que se ha dado en Huesca. Los recortes, que nosotros le llamamos recortes, los políticos obviamente nunca llaman recortes, les llaman reestructuración, lo que queráis, pero al final, cuando te están quitando recursos, las cosas hay que llamarlas por su nombre y son recortes. Estos recortes nos informó en junio, al finalizar el colegio, que se perdía unos 120 docentes en los colegios de la provincia de Huesca para el próximo curso. Los centros, durante el periodo vacacional y el inicio de curso, presentaron varias alegaciones porque con el cupo establecido no era posible dar las clases con regularidad, especialmente en los CRAs. En septiembre se amplió el cupo de profesores en algunos centros, pero en cantidades muy, muy mínimas. Entonces, los padres y el resto de personas que pertenecen a la comunidad educativa empezaron otra vez las huelgas y las protestas. Si pasamos, os enseñaré un poco algunos ejemplos. Bueno, esto es un poco el resumen que os he explicado. Nosotros como CRA también iniciamos protestas al inicio de curso, nos organizamos y esta fue la primera vez que nosotros juntamos todas las AMPAs de nuestros distintos colegios para organizarnos de manera unida. Un poco la gota que colmó el vaso para unirnos y decir hay un problema en las escuelas y es que la administración nos ha ignorado sistemáticamente, se nos ha usado a la España despoblada como arma arrojadiza en la política para decir, sí, mira qué mal lo estáis haciendo y cómo les estáis dejando de lado, pero soluciones reales no vemos, ni hemos visto en muchos años, independientemente del color del partido político. Y esto nos ha servido como unión para decir, la situación en los colegios, nuestros colegios están agonizando, no solo por la carencia de profesores, por la carencia general de recursos. Entonces, en las siguientes diapositivas podemos ver unos ejemplos de familias que se protestan en distintas escuelas. Las primeras protestas simultáneas en 73 colegios de Huesca, luego las diferentes familias en sus centros, se colgaron pancartas, la marcha verde, que le llamaran, se empezaron a hacer camisetas, los miércoles se venía con la camiseta verde en modo protesta y luego veremos que en otras escuelas empezaron a hacer otras acciones. Por ejemplo, pues poner los esqueletos ocupando plazas. ¿Por qué? No solo se recortó en lo que es docente, como lo entendemos, sino también en personal de apoyo para niños que tienen necesidades especiales, esto también se recortó todo lo que es administrativamente, también hubo recortes y empiezan los paros parciales de 1 hora. Esta es la situación de nuestro CRA. Nosotros contábamos con 23 maestros y medio. Explicando lo de las itinerancias y las reducciones se entiende el por qué estos decimales en las jornadas de los maestros. Actualmente tenemos 21,25 maestros en todo el centro, contando que por lo menos tienes que tener a un tutor en cada centro, se va reduciendo lo que pueden ser clases compartidas. Se han perdido tutores en Azanoí y Estadilla.
En Naval se han perdido horas de auxiliar y AL, que es audición y lenguaje. En FONZ, horas de psicomotricidad que ya no se pueden impartir. El equipo directivo ha tenido que cubrir horas de aula lectivas, por lo tanto, van muy justos en sus funciones. No hay personal para cubrir bajas. Actualmente, si un profesor se pone malo, hay un problema muy serio en el CRA. Otro colegio tendrá que juntar 2 niveles más para que una persona se pueda desplazar a cubrir esa baja. Entonces, es una situación realmente muy complicada. A fecha de hoy, nosotros seguimos sin respuesta de la Administración a las cartas que hemos mandado, a las recogidas de firmas que hemos realizado, a nuestras peticiones y a que por lo menos a que se nos atienda, que se escuche y que se revise nuestra situación actual, porque es muy crítica. Cuando empezó el curso, salió la presidenta de la Diputación, del servicio provincial, diciendo que estaba contenta porque se había iniciado el curso. ¿Qué menos que se hubiera iniciado el curso? Pero claro, aquí no se está teniendo en ningún momento en cuenta la calidad con la que se están impartiendo esas clases. No porque no tengamos docentes preparados, no porque nuestros docentes no se impliquen, sino porque la escasez de recursos es extrema. Durante los siguientes meses, cada centro de nuestro CRA os explicará, aparte de esto, los problemas en los que se encuentran. En cada pueblo es distinto, cada pueblo tiene sus particularidades, pero bueno, podréis ver que esto realmente ha sido la gota que ha colmado el vaso, porque lo que cargamos detrás es, en muchos casos, de vergüenza. De un esfuerzo por la población de mantener vivas esas escuelas, de un esfuerzo del centro, de nuestros ayuntamientos también, porque cuando yo hablo de la administración pública, hablo de niveles más arriba de los ayuntamientos, que al final se implican. La mayoría de personas de nuestro ayuntamiento, bueno, los concejales, alcaldes, ni siquiera tienen un sueldo y se desloman por conseguir recursos para nuestros centros, pero es una situación realmente insostenible, y más si tenemos en cuenta que cuando hablamos de atraer a gente a nuestros pueblos, cuando hablamos de luchar contra la despoblación, tenemos que ofrecer servicios. Y el servicio del colegio es un servicio básico para que una familia se plantee quedarse o venirse a vivir a nuestros pueblos. Si nos quitan esto, entonces la repoblación de nuestras zonas, nuestros pueblos se mueren, porque esa es la realidad que vivimos. Y ya no solo el colegio, esto se podía extender en sanidad también perfectamente. O sea, sanidad da para 20 programas más sobre la sanidad de nuestros pueblos. Pero esto es una llamada que nosotros agradecemos mucho que nos hayáis dado este espacio, porque la televisión pública de Aragón no nos ha querido ceder ningún espacio, y para decir y explicar cuál es nuestra situación real, para que nos escuchen, porque somos pocos, está claro, somos la España despoblada y somos pocos, pero somos igual de importantes y nuestros derechos tienen que garantizarse igual que en cualquier otro centro, que cualquier otro pueblo, y nuestros niños tienen los mismos derechos que cualquier otro niño de cualquier localidad de España, de Cataluña, de Aragón y de cualquier otro sitio. Gala, no te hemos querido interrumpir, ya lo has comentado tú, porque iremos desgranando a través de diferentes programas la situación real de los municipios y tal como está. Pero cuando has anunciado que se quitaron 120 docentes, ¿de cuántos? Pues ahora la cifra total no la tengo. Pero son muchísimos, son muchísimos. Sí, son muchos. Entonces, todos estos niños y niñas que están en estos municipios y los padres luchando para que no se despueble el Aragón, que no quede despoblado, están en inferioridad de condiciones y de derechos del resto de los ciudadanos de este país. Totalmente. Por tanto, por eso, bienvenida. Muchas gracias por compartir con nosotros y nosotros este espacio. Aquí Parlem de l'Oteu, y de l'Oteu es hablar. Me parece que traes una camiseta. Nos gustaría daros un pequeño detalle de parte del AMPA de Azanui. Esta es nuestra camiseta con nuestro lema. Es una camiseta que se hizo ya hace unos años.
Está en aragonés, que no se nos muera mai, que nunca se nos muera. Y aunque es una camiseta que hicimos hace años, nuestra lucha es tan constante que a día de hoy sigue siendo nuestro lema y espero que no lo sea siendo muchos años más. Espero que nuestra situación se estabilice y que nuestros pueblos se salven y que realmente las administraciones hagan lo que tienen que hacer por nosotros. Y esto es pues, para vosotros. Con esta última, gracias, Gala, por esto, pero yo me gustaría que despidas el programa en aragonés, el que quieras. Lo lapao no, porque no es un aragonés, pero para que la gente vea la riqueza de la cultura de la lengua, porque yo he estado en Aragón y yo aprendí el catalán en Aragón y en la Franja, y es muy bonito el catalán aragonés de la Franja. Despide el programa, digamos también adiós a la Paloma, que nos está viendo desde Málaga. Málaga, Paloma lucha también por el colegio, y a ver qué nos puedas explicar de aquí unos días respecto a este tema, que lo irás averiguando y saber qué nos dicen las autoridades de Aragón. Gracias, Paloma, por acompañarnos un viernes más. Buenas noches, que no se nos muera más. Me quedo el lema. Gala, despide el programa. Yo, bueno, el aragonés no lo domino aún nunca, aquí diría, vamos, barbaridades igual. Pero yo os prometo que en los próximos vídeos personas de los pueblos os hablarán cómo se tiene que hablar. Yo, vamos, ojalá dure ahí muchos años, mi familia está ya establecida ahí y aprenda ese idioma maravilloso, pero actualmente, vamos, creo que haría un ridículo estrepitoso. Pues mira, te voy a hablar yo con la Pau. Pues venga, chiqueta, digues alguna coseta d'aquestes que saben dir en els pobles. Pues bueno, aquí diríamos pues como la canción, s'ha feito de nuit y tendremos que despedir el programa porque ya... Pues s'ha feito de nuit. S'ha feito de nuit. Moltíssimes gràcies, Gala, un plaer de veritat. Y un saludo a toda la provincia de Huesca, Zaragoza y toda la comunidad autónoma. Desde aquí queremos que sus dirigentes también se impliquen y nos den respuesta. Ya veremos cómo nos la dan, si es que nos la dan. Óscar, ¿volvemos cuándo? ¿Semana que viene? Si Dios quiere, no como el Mañico. Tanto si quiere como si no quiere voy a pasar por el tren, no? Tornem la setmana que ve. Moltíssimes gràcies. Una abraçada a tota la gent que ens ha vist aquesta nit. Bona nit. Bona nit.